Hoy en nuestro espacio dedicado a rincones desconocidos de la provincia de Segovia nos adentramos nada más y nada menos que en Collado. Sí, salimos de Segovia, pasamos Torrecaballeros y justo al llegar a Collado Hermoso, un pueblo de la Sierra de Guadarrama, pues como en el centro del pueblo hay una calle, en realidad es una calle de la que parte el camino que viene hasta el monasterio de Santa María de la Sierra. Clara Martínez, la arqueóloga que ha llevado las obras de restauración o de excavación en este monasterio de Santa María de la Sierra, porque hablamos de unas ruinas por el momento. Sí, nosotros desde el año 2010 hasta el año 2012 nos encargamos de llevar a cabo la excavación arqueológica de una superficie de en torno a 3.200 metros cuadrados, que es la que abarca tanto la parte de la iglesia del antiguo monasterio como todas las estancias que formaban parte del claustro. Estamos justo en el inicio del monasterio, por aquí se accedía. Esta era una de las salidas, aquí encontramos una de las salidas que tenían los monjes hacia las antiguas huertas. El acceso original le tenemos justo a nuestra espalda, que era por la panda de conversos. El claustro, que es todo el espacio que vemos aquí en todo nuestro entorno, tenía una zona destinada a los monjes y otra zona destinada a conversos. Es toda la zona sur, la destinada a conversos, que es la que menos he investigado porque es la que se ha quedado sin excavar. En sí, lo que hemos excavado y que mejor conocemos es toda la panda norte, la panda sur y la panda este, que son las destinadas a monjes. ¿Qué encontramos en este monasterio? Si tenemos que hablar en detalle, ¿qué zonas vamos a recorrer esta mañana? Bueno, pues vamos a recorrer varias zonas. Si os parece, lo que es toda la zona este, que es la zona que parte de la cabecera de la iglesia, aquí vamos a encontrar desde la sacristía una sala capitular, que era donde el monje, el prior, llamaba capítulo, el abad llamaba capítulo a los monjes del monasterio, una sala destinada a cárcel, que la llamaban cárcel, que era donde teóricamente los monjes también conversaban entre ellos, porque era la única zona en donde podían hablar, el resto era voto de silencio y no podían hablar. Un paso a la huerta, que efectivamente era la zona que pasaban a las antiguas huertas, y luego ya justo estamos ahora mismo en una zona que se llamaba la sala caliente, que ya es toda la panda sur. Era la única habitación que tenía el monasterio, calefacción, por llamarlo de alguna manera, y justo a nuestra espalda tenemos el refectorio, que era el comedor. El comedor que hemos encontrado el puesto del abad, que tenía que estar destacado respecto al resto de los monjes, y luego todas las piedras destinadas a anclar los bancos y las mesas en donde se iban destinando los puestos de los monjes. También se ha encontrado el puesto del lector, era una especie de plataforma más elevada donde se situaba uno de los monjes y hacía lectura de las escrituras. Otro de los puntos interesantes que está justo al otro lado del refectorio van a ser las cocinas. Cocinas que estaban comunicadas directamente con el comedor, con el refectorio, y que tienen una serie de disposición entre cocina propiamente dicha y despensas. Esas cocinas ya son las que van a ponerse en contacto con toda la zona de conversos, que es toda la zona sur y es la que menos hemos conocido. Únicamente se han encontrado unas bodegas que están semiexcavadas en la roca, porque no hay que olvidar que el monasterio está en una plataforma elevada que se va adaptando a la orografía natural del terreno, entonces estas bodegas justo ya caen en la ladera y es ahí donde se encuentran semiexcavadas. Y luego ya por último, en la panda oeste, que es la cilla era el almacén del monasterio. Ahí se ha encontrado el puesto del cillero, la habitación del cillero, que era el monje destinado a hacer la contabilidad del monasterio, y luego que era todo el paso por el que los conversos, si os dais cuenta una puertecita que tiene allí la iglesia, esa puerta pequeña era por el paso de conversos que desde sus estancias pasaban directamente al interior de la iglesia. Esas van a ser un poco todas las estancias que están organizadas en el entorno del claustro. Hablamos de un monasterio que data su inicio de construcción en el siglo XII y que ha cambiado de órdenes religiosas. Sí, los orígenes del monasterio datan del 1133. El primer obispo de Segovia hace una fundación benedictina. Esa fundación benedictina debe de estar muy pobre desde los inicios y de hecho no se conservan restos visibles de aquella época. Sí que sabemos que había de hecho una primera ermita destinada a la Virgen, pero no hemos encontrado ningún resto de aquella época.
Luego ya a partir del 1133 se hace la fundación cisterciense y es en ese momento cuando se construyen los restos que ahora vemos. A partir de ese momento, aproximadamente en torno a 30-40 años, se levantan todas las estancias que vemos, la iglesia y todas las estancias del claustro. A partir de ya finales del XIII y ya inicios del XIV y sobre todo en el siglo XV, la decadencia del monasterio es muy importante. No tienen grandes posesiones, son donaciones reales las que les hacen para sobrevivir y que son muy pobres y apenas tienen dinero para llevar a cabo actividades dentro del monasterio, con lo cual entra en una pobreza bastante importante. De hecho, a inicios del siglo XVI ya deja de ser una cabeza de un monasterio independiente y se convierte en un priorato del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia. En este monasterio se va a quedar un prior y poquitos monjes. De hecho, a finales ya del siglo XVII se dice que está únicamente un prior y poca gente más está asociada. Aún así, la importancia del monasterio en toda la zona es muy importante. De hecho, hay documentos en los que los vecinos de Sotosalvos y de Collado Hermoso solicitan enterrarse dentro de Santa María de la Sierra. Y de hecho, en las excavaciones que hemos realizado dentro del claustro, hemos encontrado enterramientos antropomorfos, tanto rupestres como realizados en sillares de caliza, que nos indican que eran gente del pueblo, porque los monjes no se van a enterrar en el claustro. Tienen un cementerio independiente que está en la zona norte de la iglesia. ¿Cuándo se pierde este uso religioso y cuándo pasa a manos privadas este recinto? Pues en el momento en el que ya se convierte en priorato, digamos que el uso únicamente se va a usar la iglesia. A mediados del siglo XVIII también se cae la cabecera de la iglesia y cae totalmente en ruina. Y es con la desamortización de Mendizábal a mediados del siglo XIX cuando pasa a manos privadas y entonces el uso religioso ya se pierde por completo. Piezas como posiblemente imágenes y tallas que están dentro de la iglesia pasan a las iglesias tanto de Sotosalvos como de Collado Hermoso y el interior empieza a estar ya totalmente en ruinas y ya pasa totalmente desapercibido de la provincia y de todo el uso religioso, sí. Con los actuales propietarios podemos decir que vamos a descubrir en este recorrido que se le ha dado un uso también para talleres. Sí, precisamente es una sorpresa que te llevas cuando llegas aquí, que junto con unas importantes ruinas, pues resulta que hay una parte moderna y dedicada a talleres. Parte de ellos son textiles, ¿no? Sí, así es, creo que son talleres textiles, además pretenden recuperar un poco la actividad tradicional de tejer y teñir las lanas, que era la actividad tradicional que también existía en toda esta zona de la provincia, y han integrado el edificio nuevo con las ruinas que están debajo de ellos. Pues si queréis comenzamos este recorrido. La primera parada en este recorrido nos trae al claustro. Sí, estamos en lo que es la zona interna del claustro. Aquí los puntos de interés que nos llaman la atención va a ser el pozo o donde se debía encontrar la pila lavatoria de los monjes. Hay que recordar que cuando ellos venían de acceder desde las tareas que tenían en el campo, debían de lavarse para poder acceder a los ritos de la iglesia. Una de las cosas que nos ha llamado la atención durante la excavación arqueológica que hemos desarrollado en este espacio es la ausencia de restos que nos confirmen la galería porticada que debía existir en el interior del mismo. Únicamente en una zona del claustro hemos recuperado las cimentaciones del muro que debía sustentar esa galería porticada. No se conserva ninguna columna ni ningún capitel similares a los que podamos encontrar en otros monasterios de esta época. Sí que debía de existir esa galería, ya os digo, tanto por las cimentaciones de ese murete como por los arranques de los arcos que vemos justo en el muro sur de la iglesia.
Esa es la incógnita que nos hemos llevado con la excavación de esta zona, que no se han recuperado ningún elemento de esa galería porticada. Lo que apunta a que quizás se vendiese en bloque. No sé si en bloque o simplemente esta ha sido una cantera tradicional de los pueblos del entorno. Se han ido sacando piedra y se han ido llevando a casas particulares, a fincas, y yo creo que ha sido más esa tarea de ir expoliando poco a poco que no llevárselo en bloque, porque no se han conservado noticias de hacer un desmantelamiento completo de zonas como las que se ha podido llevar en Sacramenia o en otros puntos de la provincia, que sí que se compraron y se llevaron en bloque. Hablamos del pozo puesto que tenían agua directamente desde el río. Sí, este pozo hemos documentado toda una serie de canales que se surten de un manantial que viene directamente de la sierra. Ese manantial va a tener agua durante todo el año y va a ser la fuente principal de abastecimiento de esta zona del claustro. Luego contaban con una alberca más allá en la zona norte de la finca, de la Mata del Fraile, que es donde nos encontramos. Ahí hay una alberca donde ya tiene una profundidad y un caudal bastante mayor, pero lo que es toda esta zona se va a abastecer del pozo que viene del manantial de la zona de la sierra. Pues continuamos nuestro recorrido, si os parece. Muy bien. Luis, comenzamos a imaginarnos cómo era este antiguo monasterio. Hombre, impresionante. Bueno, ahora estamos en la portada de la iglesia, ¿no? Nos encontramos en los pies de la iglesia, que están orientados hacia el oeste. Vamos a encontrar una portada bastante impresionante, porque si os dais cuenta va a contar con un arco apuntado, con los característicos dientes de sierra que son muy típicos en toda esta zona de la provincia, y un gran rosetón, del cual no se conservan las piezas in situ, pero sí que se han recuperado algunas piezas del interior que debía de formar el rosetón. Esta portada va a ser el acceso principal y, aunque no está ahora mismo visible, en su momento debía existir una torre justo en esa esquina, en la esquina sur de esta portada, una torre que daba acceso a un campanario. Lo sabemos porque hemos encontrado tanto la cimentación como una serie de sillares que da una curva que marcaría las escaleras de caracol de acceso a esa misma torre. Así que si queréis ya vamos al interior, que realmente merece la pena. Pues pasamos. Estamos en el espacio quizá más especial, el interior de la iglesia. Sí, nos encontramos en la zona intermedia de la construcción de la iglesia. Es una iglesia de 3 naves, una nave central un poquito más ancha que las naves laterales, que está culminada por una triple cabecera absidiada. La construcción de la iglesia comenzó por la cabecera, precisamente, con un ábside central bajo el cual hemos descubierto la entrada a una cripta que va a estar abovedada y de la cual hemos encontrado el arco de acceso con las escaleras. No se ha excavado, no sabemos qué se encuentra ahí, pero está cubierta por el derrumbe, pero sabemos que está. Y luego en los laterales se conservan los ábsides laterales de las 2 naves. En el lateral sur nos encontramos una figurita bajo el derrumbe de la cabecera, una figurita de un Cristo de bronce dorado
que pronto podréis observar y visitar en el Museo Provincial, que es posiblemente del mismo momento, es de mediados del siglo XII, inicios del siglo XIII, en el que se ve perfectamente un Cristo perfectamente tallado y que pertenecía a un crucifijo. Ya os digo que pronto lo podréis ver en el Museo Provincial. Luego, en el resto de la cabecera sigue avanzando la construcción hacia los pies, y de hecho sabemos eso porque los capiteles más arcaicos los vamos a encontrar en esta zona. Encontramos capiteles figurados como aves acuáticas, otras aves que están rapaces, que están cazando unas liebres, y luego ya en los últimos cuerpos ya encontramos unos capiteles ya con una decoración vegetal ya bastante más tardía. Lo destacado también de esta iglesia, aparte de lo que os he comentado de la cripta, van a ser las diferentes entradas. Cuando llegas aquí te llama un poco la atención qué de puertas tenía esta iglesia, pues todas tienen su porqué. Vamos a tener un acceso a la sacristía, que está justo en esta zona sur, un acceso de monjes, que va a tener uno en esta zona de aquí, justo detrás de nosotros, y otro en la zona de los pies, el paso de conversos, que eso os he explicado antes, y una salida hacia el cementerio de monjes, que va a estar aquí detrás, ya en la zona norte, que conducía directamente hacia el cementerio de los monjes. En la zona intermedia va a conservarse también restos de lo que se podía denominar los enganches del coro. El coro que va a separar la zona de monjes, la zona de conversos y la zona de la gente del pueblo que venía también a tomar oficios dentro de la iglesia del monasterio. Y bueno, ¿qué deciros más? Pues que posiblemente la cabecera de la iglesia se va a derruir a mediados del siglo XVIII. Ya sabemos que por las noticias de la documentación que tiene un estado de ruina muy importante, y posiblemente por la influencia también del terremoto de Lisboa en 1755, añadido a ese estado de ruina y el hecho de que la cabecera está en un terraplén artificial, la calzan como buenamente pueden, pues se cae totalmente, se derrumba, y lo que hacen para conseguir continuar haciendo el oficio religioso dentro de la iglesia va a ser construir justo un paredón en esta zona intermedia en la que estamos nosotros, que la van a usar de cabecera. De hecho, hemos documentado restos de un primitivo altar que se encontraba aquí que se construyó en ese momento, en el siglo XVIII y siglo XIX, para seguir con los oficios. Así que bueno, por lo menos intentaron continuar con el oficio religioso dentro de la iglesia. Otra de las características de esta iglesia es que es de las pocas que tiene capiteles con formas de aves. Sí, son las iglesias cistercienses, en general las construcciones del Cister son muy parcas en decoraciones figuradas. Son normalmente decoraciones muy estilizadas con motivos vegetales. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en una zona en la que el románico va a ser figurado, va a ser muy rico. Basta con destacar la iglesia de San Miguel de Sotosalbos, que la tenemos a 2 kilómetros de aquí. Entonces, posiblemente esas influencias que tienen de todo el entorno deriven un poco en la construcción, en la talla de estos primitivos capiteles. Luis, no podemos dejar de mirar al entorno de esta iglesia. El entorno, yo estaba diciendo precisamente que desde aquí es lo que sí que se puede denominar mar de pinares, porque la vegetación impresiona, la sierra de Guadarrama aquí al ladito. Esto, desde luego, a mí me ha sorprendido gratamente. Y una cosa de la iglesia, has dicho antes que esta iglesia tenía culto y que asistían gentes de la zona, ¿no? Sí, la documentación que tenemos es que va a ser una virgen, la Virgen de Santa María de la Sierra va a estar muy venerada. Entonces van a acudir tanto gentes de Sotosalbos como de Collado Hermoso. Por eso lo que os he comentado, que de hecho hay enterramientos de civiles, o sea, de gente del pueblo que quería venirse a enterrar aquí, con lo cual sabemos que era importante para la gente de los pueblos. Pues proseguimos este recorrido. ¿Hacia dónde vamos? Pues ahora, si queréis, nos vamos a encaminar hacia la zona del Conversos, y si queréis visitamos las bodegas originales de toda aquella zona.
Clara, estamos en la bodega, uno de los espacios que se ha recuperado para el uso familiar. Sí, esta es una de las sorpresas que nos llevamos durante la excavación, porque se sale un poco de los cánones cistercienses. No hay que olvidar que ellos van a construir el claustro conforme a unos parámetros y todos los monasterios cistercienses van a seguir esos cánones. Entonces, en esta zona, que es la zona de conversos, yo creo que para ocupar un poco el espacio y adaptarse un poco a las circunstancias del terreno, van a construir esta bodega, que lo hemos denominado así porque realmente está bajo el subsuelo, está parcialmente excavada en la roca, bajo el nivel que tenemos ahora nosotros todavía, hasta la cota original del suelo, hay como 1 metro o así de profundidad totalmente excavada en la roca, y encontramos los muros tal cual les veis. Encontramos el acceso que tenemos justo frente a nosotros con un arco de medio punto, otro arco justo detrás de nosotros a nuestra espalda, y todo el espacio estaba colmatado de escombros y rellenos que se habían ido echando aquí durante los siglos, y nuestra labor ha sido documentar esos niveles de relleno que ha habido en el espacio y documentar un poco toda la habitación en sí. Luego, hacia el exterior, continúa esta bodega, parcialmente ya no está excavada en la roca, es una salida hacia la zona de huertas, incluso documentamos un antiguo horno. Así que bueno, esta es una de las zonas que se ha tenido que excavar para luego poder ocupar el espacio por la vivienda y el edificio de talleres que tenemos justo encima de nosotros. Para aquellos que conociesen estas ruinas antes de esta restauración, sorprende el resultado, Luis. Sorprende totalmente. La verdad es que no te imaginas, pasando por la Nacional 110, primero que existan estas ruinas y segundo que además sean luego tan amplias. Yo te quería preguntar una cosa a la arqueóloga, que esto no ha tenido o se supone que no ha tenido el uso tradicional de una bodega, que es almacenar vino, que es conservar alimentos. En un inventario que se hace a mediados del siglo XVI sí que se detalla una bodega. De hecho, se hace un inventario muy importante porque cuando pasa a ser priorato de Sacramenia se detallan cada una de las estancias que pertenecían al monasterio y qué había dentro. Y de hecho se habla de bodega en la que hay 2 arcas con unas fanegas de pan y poco más. O sea, que sí que entendemos que el uso de bodega como lugar de ocupación para almacenar alimentos sí que se dio. De hecho, nada más que veáis la temperatura que tenemos ahora mismo con los 30 grados que tenemos fuera. Totalmente privilegiado y quizá por la lejanía al municipio más cercano. Sí, bueno, porque al final las ocupaciones y las comunidades cistercienses van a ser autosuficientes, no van a recurrir a los pueblos cercanos, van a ellos gestionarse de forma autónoma, con lo cual van a tener su zona de almacenaje y no había nevera, con lo cual había que recurrir a este tipo de estancias. La única inconveniente que tenían justo en esta zona es que al estar excavada en la roca y en una zona de pendiente va a ser la humedad, pero la salvaron de una forma muy original haciendo unos drenajes tallados en la roca cubiertos con lajas que han quedado ahora cubiertos por el pavimento actual, pero vamos, que han quedado perfectamente documentados para evacuar justo las aguas hacia el exterior y que no tuvieran problemas de humedades. Pues nosotros así nos marchamos unos minutos a publicidad y a la vuelta les mostramos otro uso actual de este monasterio. Se lo decía hace unos instantes, íbamos a descubrir un nuevo uso de este monasterio de Collado Hermoso, porque se ha convertido en un telar, Ana. Sí. ¿Qué mantas elaboráis aquí? Pues son de alpaca, seda y alpaca, lana merina y lana 100%. Yo no sé si nos puedes hacer una pequeña demostración y explicar cómo se realiza. Pues son con estos telares manuales. Y una vez montado el telar, que es lo más complicado, pues sería pasar la aguja y cambiar los pedales. Y así pues prácticamente todo el rato, hasta que llegamos al final y lo rematamos a mano.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un mantón de ese tipo que tenemos ahí detrás? Pues una semana mínimo. ¿Y dónde los vendéis? Pues aquí se pueden comprar o en una dirección que tenemos en Madrid, en Marqués de Riscal. También tienen otro taller. ¿Se puede hablar de precio o son artículos para coleccionistas? Pues más bien son piezas muy como una joya, son como joyas textiles. Entonces pues no está para todo el mundo, pues a lo mejor no puede estar al alcance, pero ahorrando un poquito, pues la gente caprichosa pues puede conseguirlo. ¿Cómo es la vida y el trabajo aquí si salís y tenéis unas vistas inmejorables? Pues muy bonito, está muy bien. Es un enclave privilegiado. Pues sí, la verdad es que sí. Porque aquí además tenéis, en un futuro próximo vais a teñir a la antigua usanza, como lo hacían cuando se fabricaban en Segovia los paños procedentes de la lana de oveja de merina. Sí, están elaborando unos jardines y en el momento que tengan ya las plantas, pues haremos cursos para teñir las prendas de forma natural. Con lo cual le dará más autenticidad a estas prendas. Sí, más elaborado y más artesanalmente. ¿Y cómo llegasteis a estar aquí trabajando? ¿Qué tuvisteis que hacer? Porque es un sitio bastante peculiar. Pues nos dijeron de la posibilidad de hacer unos cursos y los hicimos. Y luego ya, pues poco a poco, pues nos hemos ido quedando. ¿Cuántos mantones y mantas podéis hacer al cabo de un mes? Pues en un mes, 10, 15, pues 60 o menos. Bueno, en un mes a lo mejor 60, sí, piezas. Pues les dejamos que sigan trabajando. Muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que hacéis aquí. Muchas gracias. A vosotros. Alcalde de Collado Hermoso, Miguel Ángel de Vicente, el monasterio de Santa María de la Sierra es una de las riquezas patrimoniales de este municipio. Bueno, de este municipio y yo me atrevería a decir también que de esta provincia, ¿no? No en vano es, bueno, pues yo creo que una muestra del Cister que quizá esté infravalorada, ¿no? Bueno, la desamortización en aquella época tuvo esas consecuencias, ¿no? La privatización, y luego no se ha seguido obligando a los particulares que se hicieron con esos bienes a recuperar, ¿no? Esas piezas arquitectónicas, como en este caso, para poder disfrutar de ellas, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una riqueza patrimonial de nuestra provincia, de nuestro municipio de Collado Hermoso, pero también enclavado en otra de las riquezas de esta provincia, ¿no? Que es en un enclave medioambiental, bueno, pues privilegiado. La prueba está en las vistas que tenemos hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha, hacia todos los puntos, están en plena sierra de Guadarrama. Sí, efectivamente, además no hay que olvidar que esta zona, quizá fuera una de las razones por la que aquí se enclavó este monasterio, está en la zona de paso con la Comunidad de Madrid antiguamente a través del puerto de Malangosto, que está aquí cerquita y donde además
Por el camino que se accede se denomina camino de los molinos, y tiene un porqué, ¿no? Porque va más o menos paralelo a la senda del río Viejo, y en el discurrir del río Viejo, que es el río que nutre, bueno, pues de agua a todas las poblaciones que derivan de la montaña hacia la meseta, pues se encontraban enclavados diferentes molinos, ¿no? y con diferentes funciones. En unos casos la función de la molienda, con la piedra artesanal, y en otros casos incluso ha habido molinos dedicados a utilizar la fuerza del agua como elemento motriz para producir energía eléctrica, ¿no? Ya hace unos cuantos años. Bueno, eso quizá en el devenir de la historia, en el devenir de los años, marca un poco la importancia que tuvo que tener en determinada época toda esta zona, que yo creo que era zona habitual de paso, porque además hay reseñas históricas de diferentes reyes de paso y de acceso a la Comunidad de Madrid hoy en día. Se acaba de recuperar este monasterio, acabamos de ver qué uso actual se le está dando. Yo no sé si desde el ayuntamiento se está trabajando para que se pueda visitar más habitualmente o por poderle dar otro uso cultural, por ejemplo. Bueno, el devenir como responsable municipal en estos años no ha sido fácil, ¿no? Porque de la familia propietaria que viene desde aquella desamortización de Mendizábal, y que lo ha tenido hasta hace muy poquitos años, bueno, pues en un estado pues de semiabandono. En los últimos años se ha producido diversos cambios de propietarios, y con el propietario actual, que es quien ha acometido realmente la rehabilitación y la consolidación del original, de la ruina original del monasterio. Bueno, pues la verdad es que hay bastante sintonía. Trabajamos un poco al unísono, tanto nosotros con él como él con nosotros. Lo que pasa es que no hay que olvidar que es una propiedad privada, ¿no? De momento se ha abierto los domingos a la visita en grupos de todas aquellas personas que lo quieran conocer, y vamos a ver, porque se ha abierto recientemente, vamos a ver la afluencia de grupos que hay, de personas, el interés que hay en esas visitas, y en función de ello, como digo, en anuencia con la anuencia del propietario, vamos a intentar que sí sea un reclamo, sea un referente patrimonial de nuestra provincia, y vamos a intentar también que, si hay posibilidad, aunque tiene que tener un acceso limitado porque es el interés y la indicación que nos ha dado la propiedad, vamos a intentar también, bueno, pues algún evento cultural en el que vamos a trabajar con él en las próximas fechas, que de una manera u otra sea también un referente, si podemos consolidarlo en el tiempo a nivel provincial. Alcalde, ¿qué otros rincones de Collado Hermoso nos recomienda tanto a Luis como a mí como a nuestros espectadores? Bueno, yo creo que, como he comenzado diciendo, junto a la riqueza patrimonial en la que nos encontramos en el monasterio de Santa María de la Sierra, está la riqueza medioambiental, ¿no? Y yo creo que es un valor de futuro. Yo creo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, creo en la figura de protección, y creo en esa figura medioambiental de protección, que es un legado, no deja de ser un legado que nuestros antepasados han protegido durante siglos y siglos, y del que hoy nos podemos vanagloriar, y a todos se nos puede llenar la boca del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y en esa línea, bueno, yo creo que el enclave de Collado Hermoso es el municipio de mayor altitud ahora mismo de nuestra provincia, a más de 1.200 metros, pues es enclave privilegiado en cuanto a altitud y a posicionamiento. Permite estar dentro de la Sierra de Guadarrama, disfrutar de su riqueza medioambiental, pero es que además tiene el discurrir de la Cañada Real Soriana Occidental, que ha sido, bueno, yo creo que el verdadero motor también, siglos atrás, de esta provincia, ¿no? Además de todo eso, como no puede ser de otra manera, y teniendo en cuenta que el origen de estos municipios de la ladera
vertiente norte de la Sierra del Guadarrama, suelen ser donaciones episcopales, se conforman allá a partir del año 1000-1100 con donaciones episcopales, pues claro, también atesoran una gran riqueza arquitectónica en cuanto a iglesias, ermitas que se pueden disfrutar y donde, bueno, pues desde el románico a muchos otros estilos arquitectónicos, yo creo que es un referente por la arquitectura, pero también por la conservación que ha tenido a través de estos años, ¿no? Y luego, bueno, al final el discurrir de la Nacional 110, que va también paralela a esa Sierra de Guadarrama, ha hecho, como no puede ser de otra manera, que esta provincia se haya convertido en un referente gastronómico para esos más de 6 millones de personas que existen al otro lado de la sierra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay riqueza y hay diversidad para poder disfrutar ya no de un día de visita, sino de un tiempo de visita, de un fin de semana o de más tiempo, ¿no? Incluso de unas vacaciones, precisamente de eso vamos a hablar con Luis. Luis, los siguientes programas, hemos hablado de Turégano, pero los siguientes programas van a estar centrados en municipios muy cercanos a Collado Hermoso. Sí, un poco fue la idea que nos propusimos tú y yo cuando iniciamos esto dentro del programa de Segovia es así, y buscar rincones que aportaran algo al conocimiento de los ciudadanos de Segovia, que lo tenemos al lado y muchas cosas no las conocemos, como nos pasó el otro día con Turégano, con las pinturas y las esculturas románicas. Estamos aquí en un enclave, como ha dicho Miguel Ángel, privilegiado. Al lado tenemos Torrecaballeros o Dos Albos, y los próximos programas, pues efectivamente tenemos Navafría. Seguimos la Nacional 110 un poquito más. La Nacional 110, como sabemos tenemos el Martinete y tenemos también el Chorro y tenemos otro entorno privilegiado. Con estas visitas podemos configurar un recorrido vacacional, como hablábamos hace unos instantes. Sí, señor. Un recorrido en torno a la Nacional 110, paralelo a la Sierra de Guadarrama y, como ha dicho Miguel Ángel, sitios privilegiados. Pues con estas palabras nos despedimos hoy en este programa, el segundo programa de Rincones Desconocidos por la provincia, en el que hemos recorrido Collado Hermoso, en especial este monasterio. Ya lo saben, el próximo día recorreremos el Martinete de Navafría.